La autoridad de Jesús sobre la enfermedad. The authority of Jesus upon all sickness. Vamos a leer la palabra de Dios. We're going to read the word of God. Marcos capítulo 3. Mark chapter 3. El versículo 10. Quiero que me ponga atención unos 15 minutos. Verse 10. I want you to pay attention 15 minutes. Porque esta enseñanza Because this teaching lo va a llevar a guerrear. will take you to do a wage war. Cuando usted escuche esta enseñanza, When you hear this teaching, va a entrar una valentía en usted a bravery will enter in de you parte del Espíritu Santo. from the Holy Spirit. Y usted se va a levantar con ganas a guerrear. And you're going to rise with power to do wage war. Usted va a destruir en el nombre de Jesús You're going to destroy in the name of Jesus lo que se ha levantado en contra de su casa. was rise against your home. Marcos capítulo 3, el versículo 10. Mark chapter 3 verse 10. Quiero que entienda esto. I want you to understand this. Dice, porque había sanado a muchos, For he had healed many de manera que por tocarle, by pressing around him cuantos tenían plagas caían sobre él. to touch him, so that all who had diseases. Quiero empezar diciendo I want to start saying y dejando bien claro and leaving very clear que Jesús that Jesus tiene autoridad sobre cualquier virus. has authority upon all virus. Ay, 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 alguien se tiene que alegrar por eso. Someone has to rejoice for this. Dije, quiero dejar bien I claro want to leave very clear que Jesús, that Jesus, el Rey de the Reyes, King of Kings, tiene autoridad sobre cualquier virus. has authority upon all virus. Alguien dice amén a eso. Someone say amen to this. En Marcos capítulo 3, el versículo 10, On Mark chapter 3 verse 10, habla de que Jesús it speaks that Jesus, sanaba personas he would heal people que tenían plagas. that had plagues. La pregunta es Now the esta: question is this: ¿qué es una plaga? what is a plague? Es una de las definiciones One of the definitions de la palabra plaga. of the word plague Es esta. is this. Estuve estudiando mucho esa I palabra was studying this word a lot, y hay muchas cosas que pudiera hablar, and there's many things I could speak, pero quiero darle una definición corta. but I want to give you a short definition. Una de las definiciones de la palabra plaga One of the definitions of the word plague es una enfermedad contagiosa. is a contagious sickness. Ahora entienda esto. Now understand this. Yo me metí bien profundo a estudiar la palabra, lo que es la palabra plaga, I studied profound what the word plague is, y encontré esto. and I found this. Es una enfermedad contagiosa It's a contagious sickness con with características characteristics de fiebre, of fever, delirio of delirium, e infección en los pulmones. an infection in your lungs. Sabe que delirio es perturbación mental. You know, delirious is to have a perturbation in your mind. Entonces, esto es lo que está pasando en este tiempo. So this is what's happening in these times. Dije, esto es lo que está pasando en este tiempo. I said this is what's happening in these times. Todos los que estamos aquí Everyone that is here, sabemos que estamos en medio de una pandemia. we know that we are in the midst of a pandemic. Hay un virus llamado COVID-19. There's a virus called COVID-19. Ahora, ¿cuáles son las características del virus? Now, what are the characteristics of the virus? Del virus COVID-19. Of the virus COVID-19? Bueno, que es muy contagioso, That is very contagious. fiebre, There's fever, delirio delirious, y afecta los pulmones. and it affects the lungs. En otras palabras, In other words, esto de los virus no es cosa nueva. this of the virus is nothing new. Los virus han existido por mucho The tiempo. virus have existed for many times. Pero lo que me llama la Now, atención what captures my attention es que cuando Jesús vino a la is tierra, that when Jesus arrived to the earth, Él tenía autoridad he had authority para sanar cualquier virus. to cast Aleluya. out any virus. Hallelujah. Yo no vengo a darle promoción al virus. I don't come to promote the Yo virus. vengo a promocionar a mi Cristo. I come to promote my Dije, Christ. vengo a promocionar a Cristo. I come to promote Y el Christ. Señor Jesús And our Lord Jesus tiene la autoridad has the authority sobre cualquier virus. upon Aleluya. all virus. Hallelujah. Dile, estás aquí. Dile al que está a tu lado. Tell the person next to you, Estás aquí you are here porque Jesús because Jesus tiene la autoridad has sobre the los virus. authority upon all virus. ¿Alguien dice amén a eso? Someone say amen to this. Entonces no vengo a promocionar el virus. Now I don't come to promote the virus. Vengo a promocionar a I Jesús. come to promote Jesus. Vengo a promocionar a aquel que tiene la autoridad sobre el I virus. come to promote to the one that has authority upon all virus. ¿Alguien dice amén? Someone say amen. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Había personas en aquellos tiempos There were people in those times que no podían respirar. that couldn't breathe.
Porque la plaga o el virus Because the plague or the virus los estaba atacando. was attacking them. No podían respirar. They couldn't breathe. Tenían fiebre. They had fever. Estaban contagiados. They were contagious. Y cuando miraban a Jesús, And when they would see Jesus, dice que se aventaban sobre they él. said that they would press on to him. Corrían y se aventaban sobre Jesús. They would run and press on him. Pero lo más But the tremendo most tremendous es que Jesús no se contagiaba. is that Jesus will not get Ay, contagious. ay, 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 ay. Dije, Jesús no se I contagiaba. said Jesus will not get contagious. ¿Por qué? Why? Porque él tenía la autoridad sobre el virus. Because he had the authority upon the Él virus. estaba probando, iglesia, He was testing the church que tiene la autoridad sobre cualquier virus. that he had the authority upon all virus. Aquella gente se aventaba. Those people would press on Y him. dice la palabra que al tocarlo And the word says that by touching him, quedaban sanos. they were healed. La clave está The key is en tocar a in Jesús. touching Jesus. ¿Alguien dice amén a eso? Someone say amen to this. Ay, 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 ay. ¿Qué es la enfermedad? What is sickness? Lucas capítulo 13, Luke chapter 13, el versículo 11. verse 11. Escucha esto. Listen to this. Dice, y había allí una mujer And there was a woman que desde hacía 18 años that about 18 years tenía espíritu de enfermedad had a disabling spirit, y andaba encorvada and she was bent over y en ninguna manera se podía enderezar. and could not fully straighten herself. Entonces, ¿qué estaba causando la enfermedad de esta mujer? What was the sickness of this woman provoking? El espíritu inmundo que tenía. The spirit that she carried. Y si usted lee esa historia And if you read that story y la analiza, and you analyze it, llega Jesús, Jesus arrives, le reprende al demonio. she rebukes that demon, El demonio sale that demon cast out, y aquella mujer se endereza. and that woman comes straight. Entonces, ¿qué hay detrás de la enfermedad? So what's behind that sickness? Hay un espíritu inmundo. There's a filthy spirit Detrás de la mayoría de las enfermedades, behind the majority of all sicknesses. según la palabra de Dios, According to the word of God, hay un espíritu operando ahí, there's a spirit that is operating there, causando la enfermedad. causing that sickness ¿Qué hay detrás del coronavirus? that's behind the coronavirus. Hay un espíritu inmundo. There's a filthy spirit. ¿Alguien dice amén a eso? Someone say amen to this. Dije, ¿qué hay detrás del What's coronavirus? behind the coronavirus? Hay un espíritu inmundo. There's a filthy spirit. Este es un principado. This is a principality. Está atacando al mundo entero. It's attacking the whole world. Pero la iglesia de Jesucristo But the church of Jesus Christ tiene el poder y la autoridad. has the power and the authority. Quiero que se quede muy claro lo que voy a I decir. want to make this very clear. La iglesia de Jesús The church of Jesus es la única autoridad sobre toda la tierra is the only authority upon que the whole puede earth reprender al coronavirus. that can rebuke the coronavirus. Somos los únicos We are the only ones sobre la faz de esta tierra upon the whole que world tenemos el poder y la that autoridad have the power and the para authority ordenarle al coronavirus que se vaya. to order the coronavirus to leave. Y hoy lo vamos a hacer en el nombre de Today we're going Jesús. to do it in the name of Jesus. Ya basta del coronavirus. Enough is enough of Hoy coronavirus. tiene que salir en el nombre de I have to Jesús. cast out today in the name of Jesus. Alguien dice amén. Someone say amen. Este es nuestro territorio, This is iglesia. our territory, church. Este no es territorio del diablo. This is not the territory of the devil. Este territorio nos lo entregó el Señor. This territory the Lord has given to us. Y hoy le vamos a ordenar al coronavirus que se And vaya. we're going to order coronavirus to leave. Alguien dice amén. Someone say amen. Hoy yo siento que alguien ya se está prendiendo en el espíritu. I can feel someone turning on in the spirit. Yo siento que alguien va a empezar a guerrear con más fuerza el día de hoy. I believe that someone's going to wage war today with more strength. Detrás del coronavirus Behind the coronavirus, hay un espíritu operando. there's a spirit that is operating. ¿Sabe esa palabra plaga? You know that word plague? También quiere decir látigo. It also means to be whipped. Es una de las definiciones. It's one of the definitions. El coronavirus es como estar siendo latigado Coronavirus is like being whipped por el enemigo. by the enemy, Pero tenemos uno. but we have one. Ay, 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 ay. Dije, tenemos uno And we have one que tiene el poder y la that autoridad. has the power and the authority. Y hoy vamos a estar clamando a él. And today we're going to be calling out to him. Alguien dice amén. Someone say amen. Voy a terminar. I'm
going to conclude. Traía más, pero siento orar. I had more, but I feel like praying. Quiero que entienda una cosa, I iglesia. want you to understand something, church. Cuando Jesús se va, When Jesus leaves, le da he gives autoridad a la iglesia. authority to the church. Le da la autoridad He gives the authority a la iglesia. to the church. Y quiero decirle que usted es la iglesia. And I want to tell you that you are the church, No el edificio, not the building, no las sillas, not the chairs, no la plataforma. not this platform. Usted es la iglesia. You are the church. Cuando Jesucristo se fue, When Jesus left, antes de irse, before ascending, le dejó autoridad a la iglesia. he left authority to the church. La iglesia de Jesucristo tiene autoridad. The church of Jesus Christ has authority. Dije, tiene autoridad. Has authority. Esta es una guerra espiritual. There is a spiritual war. Ay, 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 yo siento la gloria de Dios. I feel the glory of the Lord. Esta es una guerra This is a espiritual spiritual war que se ha salido de lo espiritual y ha tomado vida en lo that has natural. come out of the spiritual and has taken the natural. Pero la iglesia But the church tiene autoridad en los dos ámbitos, has authority in both ambits, in en lo natural y en lo the espiritual. natural and the spiritual. Y el día de hoy And today, vamos a tomar esa we're autoridad. going to take that A la authority. iglesia se le ha olvidado la autoridad que tiene. The church has forgotten the authority they carry. Hay mucha iglesia encerrada en la cueva. There's a lot of church that is enclosed in that cave. Hay mucha iglesia en temor. There's a lot of church in fear. Hay mucha iglesia que no puede dormir. There's a lot of church that cannot sleep. Se metieron a la cueva. They got in the cave. Pero hoy los valientes se reunieron. But today the prey was united. Dije, hoy los guerreros se reunieron. I said the warriors united. Hoy los valientes se reunieron. The prey was united. Y vamos a tumbar ese demonio en el And nombre we're de gonna break Jesús. down that demon in the name of Jesus. Alguien dice amén. Someone say amen. La iglesia de Jesucristo tiene autoridad, The church of Jesus Christ has authority, tiene poder has power, y hoy lo vamos a usar. and we're going to use it today. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? La iglesia de Jesucristo es una iglesia The valiente. church of Jesus Christ is a brave church. ¿Sabe qué? You know that? Recuerdo I remember cuando estudio la palabra, when I study the word, se me viene a la mente la iglesia primitiva. it comes to mind the primitive church. La iglesia primitiva no se escondió. The primitive church did not hide. La iglesia primitiva era una iglesia tan valiente. The primitive church was a very brave church. Tenían convicción. They had conviction. Ellos creyeron en Jesús They believed in y Jesus, estaban dispuestos a dar su propia and they vida, were willing to give their own life, pero no se echaron para but atrás. they did not back down. Y gracias a ellos nosotros fuimos alcanzados. And thanks to them, we were rescued. Si esta generación pierde la fe, If this generation loses faith, ¿dónde va a quedar la iglesia? where will the church be left? ¿Dónde va a quedar la iglesia? Where will the church be left? Somos la respuesta para este mundo. We are the answer for this world. ¿Alguien dice amén a eso? Someone say amen to this. Es una iglesia guerrera, It's a church that are warriors. una iglesia que va enfrente, A church that goes in the front. una iglesia que no se A rinde, church that does not back down. una iglesia que A pelea. church that fights. Por eso el Señor dice en la That's palabra, why the Lord says in His Word, nos dejó escrito He left it written acerca de su armadura. about His weapons. Usted mire la iglesia You primitiva. see, the primitive church Es una iglesia que sabía orar. is a church that knew how to pray. Cuando a Pedro lo When encarcelaron, they put Peter in prison, la iglesia estaba guerreando en la casa. the church was waging war in La their iglesia home. estaba orando, aleluya. The church was praying. ¿Qué pasó, pastor? What happened, Pastor? Provocaron que los ángeles se movilizaran. They provoked the angels to mobilize. Aquel lugar empezó a temblar. The place started Porque hay trembling. poder cuando la iglesia ora. Because there is power when the church prays. Alguien dice amén. Someone say amen. La iglesia de The Jesucristo church of Jesus Christ no se rinde. will not back down. Siempre va para Will enfrente. always move forward. Alguien dice amén. Someone say amen. Ese gigante va a caer en el nombre de That giant is Jesús. going to come down in the name of Jesus. Dije, ese gigante va a caer en el nombre de That giant Jesús. is going to fall in the name of Jesus. Porque hay una iglesia que se está levantando, Because there is a church that is rising, que ha entendido que en la oración hay poder. that they have understood that in prayer there's power. Poderoso eres Jesús. Powerful Jesus. Yo quiero que se pongan sus pies I ahí want donde está. you to stand on your feet right where you are.